pensaba distinguir en esta ponencia tres tópicos. El primero, la problemática de la inteligencia artificial. Hay algo nuevo y hay problemas nuevos. Y hay problemas jurídicos y éticos nuevos. Eso es lo que voy a tratar en el primer tema de la conferencia de hoy. Después entraremos a ver cómo se han justificado clásicamente los derechos de autor, el copyright. Ese será el segundo tema. Veremos que de alguna manera hay alguna cierta deficiencia ahí, porque quizás no se ha adoptado una perspectiva muy personal. A la vez, hay puntos fuertes en la justificación tradicional de los derechos de autor. Mostrados los pros y los contras de la justificación del copyright, abordaremos el tercer tema. El tercer tema es un poco refundar la propiedad intelectual desde una perspectiva más personal, especialmente tomando en cuenta el derecho al diálogo. Pienso que es la mejor manera para afrontar todos los nuevos problemas de la inteligencia artificial, y en especial de ChatGPT, que hoy por hoy tiene muchos juicios en contra. Ya veremos en qué consisten esos juicios. Por lo pronto, comencemos con el primer tema, la problemática de la inteligencia artificial. Y quiero yo mostrarles primero una cosa, un ejemplo de inteligencia artificial que tuvo mucho éxito en China. Es un programa que permitía escribir sueños y artículos, e incluso artículos financieros. Dreamwriter, una máquina realmente muy poderosa. Esto es la segunda década del siglo XXI. Se hizo tan popular que llegó a escribir más o menos 300.000 artículos al año. Hoy día ChatGPT escribe muchos más, a tal punto que escribe libros y Amazon ha puesto una restricción últimamente, en el último mes, a todos estos escritos que ya se han multiplicado tanto que dice, bueno, un autor no puede publicar más de 3 libros cada día. Imagínense, hay autores que con ChatGPT cada día escriben más de 3 libros hoy en día. Y ya hay esa restricción en Amazon para la autopublicación. Es muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en el año 2018, después de algunos años de utilizarse esta herramienta en China? Esta compañía, Tencent, que tenía la app, la aplicación Dreamwriter, dijo, escribió un artículo financiero, un reporte financiero, y prácticamente horas después, la competencia publicó el mismo artículo en otro lugar, Xianggu, ahí lo tienen el nombre. Y entonces el creador de la inteligencia artificial demandó a la otra persona que había publicado el artículo que ellos habían publicado. Y entonces, y el otro le decía, pero yo puedo hacer esto. Cualquier cosa producida por inteligencia artificial es una cosa automática, no hay derechos de autor. De hecho, en otros países ya a este momento no se habían reconocido los derechos de autor a las cosas creadas con puras herramientas. Y las autoridades se tomaron un año hasta decidir y ya en un momento dado dijeron no, la compañía con la inteligencia artificial tiene derechos de autor
esto es interesante, ¿no? Tiene derechos de autor sobre esa obra creada con inteligencia artificial. Esto es muy interesante porque ¿qué pasaría si dos personas, por ejemplo, hoy en día piden a ChatGPT un reporte de algo y se escribe un reporte muy parecido? ¿Quién tiene derecho sobre eso? Según la jurisprudencia china, bueno, pues el que primero lo obtiene. Esto es muy interesante, plantea muchas preguntas y complejísimas. Y el otro, el segundo, no, o todos o ninguno, o el primero, no está claro. Ha sucedido en otro lugar del mundo, justamente por esos años. En otro lugar del mundo, las cosas comenzaron no con inteligencia artificial, pero con la inteligencia de Naruto. Naruto era una especie de simio, un mono, al que un fotógrafo le enseñó a tomarse selfies. Se tomó varias selfies, unas muy buenas, realmente espectaculares, ¿no? Y entonces el fotógrafo estaba muy contento con todas las selfies del mono que había entrenado. El problema es que una asociación de estas a favor de los derechos de los animales entró en debate con el fotógrafo, David Slater. Entonces fue a proteger los derechos de los animales. Y decía, no, esas fotos son del mono, no son del fotógrafo. El mono fue el que se tomó las selfies y no el fotógrafo. Entonces dijo, bueno, esto no tiene sentido, ¿no? Lo interesante es que en Estados Unidos el noveno circuito falló a favor de el fotógrafo. ¿Por qué? Porque decía, claro, uno puede producir muchas cosas, pero lo que protegen los copyrights, los, los derechos de autor, es más o menos igual, es el trabajo, el esfuerzo humano, la creatividad humana. Y aquí el mono no ha tenido propiamente creatividad humana, no hay trabajo humano ahí, con lo cual no es protegible para un mono. Antes habían habido otros casos en Estados Unidos, también otros animales accidentalmente produciendo obras de arte. Entonces decían, no, hace falta un trabajo, un esfuerzo humano para crear algo. Con lo cual, el pobre Naruto se quedó sin derechos a las fotos, a las selfies. Esto influenció probablemente otros casos que vendrían después ya con inteligencia artificial, como este cuadro, A Recent Entrance to Paradise, pintado en el 2022 por inteligencia artificial, y es bonito, yo diría. Hmm. El problema era el mismo, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo puso la persona que pintó esto, ¿no? Quizás puso un título, y el que pone 4 palabras ha puesto demasiado esfuerzo o creatividad o no, originalidad, no lo sé. Esa era la gran pregunta. Y entonces, con el precedente de Naruto, dijeron, no, no se concede. Aquí no hay suficiente envolvimiento humano. Esto no es sujeto de copyright. Fíjense ustedes cómo son tan distintas las respuestas en China y en Estados Unidos. Podríamos entrar al tema de fondo, pero vamos poco a poco. Hay hoy en día herramientas como esta que les muestro ahorita, Poem Portraits, donde basta solo poner una palabra y crea algo que es supuestamente original, en el sentido de que no ha sido creado antes. Y entonces yo puse una palabra, mom, madre, mi madre, y puse
A continuación, ¿qué es lo que exige el programa? Una fotografía. La fotografía de mi madre. No. Y entonces, la inteligencia artificial busca el rostro supuestamente y asocia y crea un poema y lo escribe en el rostro, como lo pueden ver ahí, ¿no? That moon and the storm is seen, this like an early glory. Bien, no sé si es el mejor poema del mundo, pero es muy interesante la pregunta. ¿Quién tiene derecho a esto? ¿Es acaso original? ¿Podría ser protegido con copyright? ¿Soy yo el que he creado, que puse una palabra y una foto? ¿O fue el programa? ¿O fue el que creó un poema parecido que después será utilizado por este programa? Es complicado, no es fácil, ¿no? Esto es muy interesante. Un caso más complejo es este. No sé, ¿a ustedes qué les parece esta pintura? A mí me fascina. Es muy bonita. A mí me fascinan las pinturas. Y esta fue creada con inteligencia artificial por Jason Allen. Y no solo el título, el Teatro de Ópera Espacial. Y no solo fue creada, sino que ganó un concurso de obras de arte digitales en Colorado, en Estados Unidos. Y entonces, claro, nadie había pensado que se podían hacer este tipo de pinturas con inteligencia artificial. Y claro, todos los que perdieron se quejaron. Este está compitiendo con herramientas que no están permitidas. Él no es el autor. Es bien interesante porque el autor puso las iniciales del nombre de la inteligencia artificial. ¿Quién es el autor? ¿Solo el que pidió algo o el que hizo toda la composición? Es decir, la aplicación de inteligencia artificial. No es fácil, no es fácil. ¿Se dan cuenta? O muchas personas o una sola. Es lícito, si fueron ellos dos, como él firmó con su nombre y el de la aplicación, el premio había que repartirlo entre los dos, porque parecería que son dos autores. Ningún otro competidor estaba satisfecho con la respuesta. Hoy por hoy es increíble. Hay inteligencia artificial que crea música, que crea videos, imágenes, e incluso un curso desde el año 2020 para canciones, música y letras creadas por inteligencia artificial. Este año, el 2020 que comenzó, la canción que están escuchando fue toda creada por inteligencia artificial. Ustedes pueden ver, no está mal la canción. No sé si les gusta, pero desde luego ganó este concurso. Ahora, ¿quiénes son los autores ahí? ¿Quiénes son los autores? No está claro. Vamos ahora al tema de ChatGPT. ChatGPT ha sido demandado por muchos autores. De hecho, yo le pedí a ChatGPT que me hablara un poco de ese caso, donde está John Grisham, Sarah Silverman, George Martin y otros más que han escrito mucho, y dicen, pero vamos a ver, yo soy el autor de las cosas que está presentando ChatGPT. Están describiendo incluso caracteres menores, digo, que sin consultar ni comprar mis libros. E incluso hay formas de expresar las cosas que ellos lo utilizan. La estructura del libro, ellos lo utilizan para crear cuentos. El tono, la forma de decir cosas, todo me están copiando y no me están pagando nada. Y entonces una serie muy grande de autores ha demandado a ChatGPT. Entonces yo le pregunté esto a ChatGPT para ver qué me daba la respuesta
y no sé si ustedes saben qué tipo de respuesta me iba a dar. Después de un tiempo me dijo, no, yo no estoy actualizado, yo no puedo dar estas respuestas. Interesante, cuando había dicho que se había actualizado más tarde. Y después, esto es interesante, también le pregunté a Bard, la inteligencia artificial de Google, y me dio una respuesta parecida, ¿no? Estas cosas yo no las sé. Claro, porque ahí se la juegan, no pueden contestar cosas, se la juegan. Porque, ¿qué es ChatGPT? Esto es bien interesante. En el fondo es ChatGPT. Hoy día nos parece que es lo máximo y desde luego simplifica muchos trabajos, pero para físicos como Michio Kaku, ellos dicen, mira, ChatGPT no es tanto como se había dicho, ¿no? En el fondo hemos glorificado a un tape recorder, eh, a una grabadora. Es simplemente un programa que nos permite hablar en lenguaje humano y acceder a trillones de terabytes que hay en el ciberespacio. En el fondo eso es decir, es acceder a una cantidad de increíble de información que hay en Internet en lenguaje humano. No es muy creativo. Todas las cosas, incluso uno le dice, cuéntame un chiste, lo ha sacado de otro lugar. O escríbeme esto en tono humorístico. ¿Ha sabido identificar ChatGPT cuál es el estilo humorístico de Mota, del Chavo del Ocho, de los humoristas y lo ha copiado? Es un copy-paste de lo que existe. No es original. Esto es muy interesante. Es un tape recorder glorificado que nos pone en lenguaje humano cosas que el hombre ha inventado, no ChatGPT. Esto es muy interesante. ¿Quién es el autor entonces? ¿Y a quién hay que pagar? Esa es la problemática de los derechos de autor. Ahora bien, es interesante ir a los fundamentos, ver cuál ha sido la justificación tradicional de los derechos de autor, de la propiedad intelectual, pero más específicamente del derecho de autor. En la propiedad intelectual hay muchas cosas: patentes, secretos, marcas. Nosotros nos vamos a concentrar en los derechos de autor. Entonces, tradicionalmente se ha dicho, bueno, hay obras de arte, como este cuadro de Turner, uno de los más famosos de Turner, que merecen ser protegidos. ¿Por qué? ¿Por qué debe de ser protegido? ¿Por qué uno se lo debe asignar al autor y pagarle? ¿Por qué el autor tiene una especie de monopolio sobre sus obras? No son fáciles las respuestas. En general se han dado tres tipos de respuestas. Un primer grupo de respuestas está relacionado con el creador. Pone los ojos en el creador. Dice, bueno, mira, el creador es un sujeto que tiene una historia personal, una biografía que se ve identificada en sus obras. Pone las huellas suyas, es como parte de él, ¿no? Por eso se lo llama padre, porque el hijo, la obra creada, copia los rasgos. Si una persona es alegre, pintará con tonos alegres. Si una persona es triste, con tonos oscuros. Eso es muy bonito. Rivera pintaba en tonos muy oscuros hasta que se asoció con los pintores venecianos y comenzó después a darle mucho color, ¿no? Le cambió la vida Venecia. Esto es muy interesante. Entonces es como un reflejo del autor, es la primera idea. Ahora bien, uno se da cuenta que eso puede justificar bien el derecho a la paternidad, a reclamar que yo soy el padre de esa obra, pero no justifica por qué cobras por esa obra, por qué tienes el monopolio y puedes impedir que otros la copien. ¿Se dan cuenta que hay muchos problemas aquí?
No es fácil. Otra teoría relacionada con el creador es, no, mira, ha trabajado tanto que hay que pagarle. El obrero tiene derecho a su salario. El que no trabaja, que no coma, decía San Pablo. Bien, y si ha trabajado 6 meses una persona en el campo para obtener un fruto que lo puede vender en el mercado, a un artista que ha trabajado 6 meses para producir un fruto que es la obra de arte, también hay que pagarle. Entonces, la teoría del trabajo. Esto es muy interesante. El trabajo justifica, bien, justifica primero el tema económico, pero en cambio no justifica la paternidad. No sé si se dan cuenta. Porque, porque si yo produzco los frutos, yo no soy padre de los frutos, probablemente. En cambio, sí soy padre de la obra. Hay como un gap de una y de otra, y las dos sí como que se parecen complementar. Otras teorías hablan de la obra creada. Obra creada puede ser muy original. Este es uno de los autistas vivos, quizás el que más me gusta, Morgan Weisslin. Él trabajaba para pintar eh, en Hollywood el storyboard, el libro que se pinta antes de filmar la película para ver dónde va la luz y todo esto. Lo hizo tan bien que en un momento dado se puso su propio estudio para pintar y ha tenido un éxito brutal. Si lo pueden buscar en internet van a ver esto que les estoy mostrando, que es su página web. Es muy bonita la página. Entonces, algunos dicen, mira, lo que hay que ver más allá de la vida del autor es qué tan original es, porque si él copia una cosa que ya está en el pasado, él no puede ser el autor. Entonces, tiene que ver la originalidad. Entonces, aquí viene el tema, ¿qué tipo de originalidad? ¿Una originalidad subjetiva o una originalidad como la que pide Estados Unidos con un trabajo del autor objetiva, como la originalidad de China? Que dice, no, basta que no exista y eso puede ser tuyo. Si tú lo has creado con cualquier herramienta, eso es tuyo. No, no importa si solo pusiste una palabra, mom, y lo que salga, eso es tuyo. Bien, no está claro esto. Desde luego, es como funcionan todas las oficinas de propiedad intelectual. Digo, reciben algo y ven, bueno, ha sido creado, no, si ya ha sido creado en el pasado, te quedaste sin pan ni pedazo. Este es Norman Wesley, retratado él mismo en su estudio con muchas de sus pinturas. Ahí está. Está bastante bien. Entonces, bien, aquí viene bien. Bueno, no es realmente una justificación de por qué tienes derecho a que te paguen. Es una justificación más bien de quién no puede ser autor, pero de por qué eres autor y otras cosas no es tan claro. No se ve tan clara en esta teoría la causa-efecto. Entonces, pero otras se basan en esto y en general las leyes de propiedad intelectual exigen la originalidad. No dicen qué tipo de originalidad, ni el grado de originalidad, y ese es el problema. ¿Qué es original? Esto es bien interesante. Pongamos, por ejemplo, un ramo de flores. Este ramo de flores que están viendo en la pantalla. ¿Quién es el autor de ese ramo de flores? Entonces uno puede decir, pues, por supuesto es el pintor que pintó ese ramo de flores. Seguro. Pero ese ramo de flores es totalmente nuevo o ya existía, ¿no? También puede ser producto de los utensilios físicos o digitales creados, ¿no? O quien hizo esa herramienta que dijo, bueno, este va a pintar o va a sonar o va a tener el video esta secuencia o el tono del escrito va a ser simpático. El que crea la herramienta muchas veces tiene un grado de originalidad. Esto es muy interesante. Ahora, también puede ser la naturaleza. Esas flores se encontraron en este lugar y claro, no es nada nuevo. Es decir, la naturaleza es el creador de esas flores. El- no es original, el otro está solo copiando. Hay muchas teorías estéticas, dicen que arte es mímesis para algunos esteticistas, ¿no? Otros dicen no, siempre hay un componente de originalidad, pero bien.
Y en último término es bien interesante, el creador de la naturaleza fue el primero que se le ocurrió eso. Esas flores primero estuvieron en la mente de Dios. Los teólogos hablan que todo, absolutamente lo que existe y lo que no existe y podría existir, estaba primero en la mente de Dios, como le llaman las ideas ejemplares. Dios tenía, antes de crear todo, todas las ideas ejemplares de todo lo que podría ser de este universo y de todos los posibles. Pero cuando puso la voluntad en una de esas ideas, creó este universo. ¿Se dan cuenta? Pero ya estaba, antes de que fuera creado este universo, todo en la mente de Dios. Con lo cual, originalidad absoluta es simplemente imposible. Ya estaba todo antes. Originalidad esa que piden los chinos, objetiva, como le llaman, es imposible. Ya todo estaba en Dios. Es interesante, ¿eh? Es interesante el tema teológico, aquí traerlo a cuento. ¿Quién es el creador original de estas flores? ¿Dios? ¿El pintor? ¿La naturaleza? ¿Los pinceles? ¿O todos? Bien. Otras teorías hablan en cambio de los efectos sociales. Y estas parecen bastante convincentes para efectos prácticos. Y así fue como comenzaron específicamente los derechos de autor, el copyright. Realmente el copyright empezó un poco mal, como prohibición. Prohibición de circular estos libros que van contra el imperio, que atacan al rey, que son inmorales. Enrique VIII. Enrique VIII, doy clases en inglés en Strathmore y por eso se me mezclan cosas aquí. El, entonces comenzó como el poder de la corona para controlar. Tú no imprimes si no te doy permiso. Cuando yo vea que no has atacado al rey, puedes imprimir eso. Interesante, ¿eh? Tardará un tiempo hasta que lo que le llaman los monopolios cambien y tengan una razón más comercial. Ya en el Copyright Act de la reina Ana en 1710 cambia ese esquema, más controlador para un tema, bueno, vamos a asegurarles un negocio a los editores, a las casas que publican, y vamos a darles ellos el derecho de hacer copias. Tú me presentas el texto y yo te doy el derecho, el monopolio de hacer esas copias por un tiempo determinado. 21 años más o menos era. 14, 21 años dependiendo del caso. Pero es bien interesante y después ya todo el mundo lo podía copiar. Ahí nacen propiamente el copyright, los derechos de autor, como hoy día los entendemos. Es interesante esto, ¿no? Es decir, hay cosas que amenazan, que no se pueden publicar, que van contra el público. Efectos sociales. Entonces, lo que no amenaza, eso se puede. Lo que tiene efecto positivo, eso se puede publicar. Lo que no, no. El segundo caso y el tema económico, sí, es para financiar a los autores. Porque hay muchos autores, Rembrandt, Van Gogh y muchos otros que murieron sin dinero, con deudas y siendo ya famosos en vida. Es interesante, ¿no? Esta misma teoría después, bueno, se aplicó, dice ya Blackstone, un jurista muy famoso en el mundo anglosajón, pero bueno, no a la censura previa, porque en una sociedad libre cada quien puede publicar lo que sea. Pero se permitieron ciertos casos de censura. Hoy, no a la censura previa está en todos los tratados de derechos humanos, como en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 13. Nadie puede ser sujeto de censura previa, ya lo había dicho mucho antes Blackstone. Lo mismo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en muchas otras declaraciones. Pero todas dejan a salvo, por ejemplo, el tema de pornografía infantil. Mira, la pornografía infantil
Digo, antes, después de la publicación, igual hay que prohibirla, ¿no? Ahí sí cabe censura de todo tipo. Es demasiado malo. Los efectos sociales, una vez más, los efectos sociales nos dicen qué se puede publicar y qué no. Y lo que se puede publicar, al menos que le paguen al autor. Es muy interesante. No, no voy a entrar, por falta de tiempo, a todos los casos en que se prohíben por efectos sociales. Simplemente, digo, hay muchos casos en Estados Unidos, justamente, por ejemplo, con temas del socialismo, para no promover justamente el comunismo en Estados Unidos, se pusieron medidas muy fuertes y esta persona incluso estuvo en la cárcel y el test evolucionó, pero en el fondo lo que se ve son los efectos sociales. Si los efectos sociales son buenos, esa persona se puede llevar los derechos sobre la obra, si no, no. Esta es más o menos la justificación, y esa última justificación es muy buena para los derechos económicos de explotación, para ver cuándo se puede explotar y cuándo no. No dice por qué hay que pagar, tampoco dice por qué hay que atribuir esto al padre. Es muy interesante. Como vemos, todas las justificaciones que se han dado hasta ahora abordan una pequeña parte de la propiedad intelectual y de los copyright, como el derecho a la paternidad, el derecho a explotar la obra, a cobrar por ella, pero no dan una justificación completa de todo. No sé si se dan cuenta. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Que todas parecen justificar partecitas, pero en sí el copyright, los derechos de autor, no parecerían tener una justificación unificada y en el fondo parecería que el mismo copyright es como un conjunto de derechos que los pegamos, no sabemos con qué goma, con qué cemento, y bueno, los presentamos como si fueran una cosa sola cuando no lo son. Esto me ha dado mucho que pensar. Todavía estoy elaborando el tema y la mejor salida que le he encontrado es fundamentar todo en el derecho al diálogo. Y esto es lo que vamos a hablar hoy ahora. Vamos a poner el test de si este derecho al diálogo puede resolver esos problemas que los otros no resolvieron. Entonces, un poco, para resumirles un poco cómo está la propiedad intelectual, el copyright ahora, no sé si este símbolo conocen qué significa, probablemente sí, copyright, ¿no? Copyright. Y no sé si ustedes, este sí estoy seguro que ninguno de ustedes conoce este símbolo. Este es fair, ahí hay una F y una U, no sé si la distinguen, ¿no? Fair use. Copyright dice, el que tiene la obra tiene derecho sobre todo, pero hay unos pequeños casos de excepción. En las legislaciones comenzaron a poner uno, otro para fines académicos, podemos permitirle a una persona copiar para la cita, ¿no? Una cita, pero que no sea muy larga, porque si no sería ya una infracción y hay que pedirle permiso al autor. El copyright es la norma general, el fair use, esos casos de excepción que uno puede copiar o usar la obra sin pedir permiso, es la excepción. Hay otro, por ejemplo, también, por ejemplo, para un noticiero, uno podría poner el gol del partido una vez y rápido, ¿no? Pero no en cámara lenta y desde diversos ángulos. Eso ya es infracción. Pero para fines informativos podemos poner los goles muy rápido una vez. Una vez. Eso es un estándar casi mundial. Ese es otro caso de excepción que le llaman fair use. Muy bien. Entonces es bien interesante porque todos los derechos de autor, como han visto, se han cocinado en solitario, en esa perspectiva individualista, también un poco capitalista. Digo, este tiene que ganar dinero, y bien, efectivamente. Probablemente hay que pagarle su trabajo, sin ninguna duda.
pero no ven, otros ven solo las consecuencias del mercado y no el autor, ¿no? Bueno, si es bueno para la generalidad, si promueve la creación, pues bien. Y bien, ¿y dónde queda la paternidad de esa obra, ¿no? Yo he sido... Esto es muy interesante. Las perspectivas suelen ser hasta ahora muy extremas, ¿no? O colectivistas o individualistas o, sí, abstractas y no en el mundo real. Propongo que más bien se vea toda la propiedad intelectual, en especial los derechos de autor, desde una perspectiva del diálogo. Y el diálogo nos permite entender mejor cómo se crean las cosas. Porque toda la creación humana es fruto del diálogo. No sé si se dan cuenta. Newton es imposible sin que los filósofos griegos hubieran definido el uno, los pitagóricos, otras teorías. Newton no podría existir sin los filósofos griegos. Einstein, la teoría de la relatividad, presupone Newton y dicen, no, aquí se puede superar y se puede, pero presupone. No se puede hacer teoría de la relatividad sin conocer a Newton. Digo, esto es muy interesante. Y la física cuántica también. Necesitas a Max Planck y a otros que han desarrollado muchas cosas en el microcosmos para poder desarrollar eso en inventos, pero lo mismo en novelas. Toda novela como que toma en cuenta lo que se ha escrito antes, ¿no? Utiliza formas de decir que otros han dicho antes, las mismas palabras que han evolucionado en nuestro léxico, las formas de decir de la calle, cuando son novelas más costumbristas, las copian. Todo autor copia, todo autor copia. La originalidad no es de un solo autor, es de mucha gente que está en diálogo. Conversamos con distintas generaciones. Cuando leemos, estamos conversando con el autor. Cuando vemos un televisor o un programa o escuchamos la radio, estamos conversando con el que canta, con esto, oyéndole. Hoy por hoy los medios de comunicación nos permiten dar feedback, opinar. Hay un diálogo entre dos partes, aunque a veces diferido. Se crea opinión pública, la opinión pública va a crear después más obras. Y en el fondo eso es muy interesante porque ese es el ser humano. Leonardo Polo decía que estamos creados para coexistir con nosotros, primero con Dios. Y el cielo es eso, el cielo es diálogo. Y luego con nuestros semejantes, los hombres. Y eso es diálogo. Y claro, hay cantidad de herramientas, pero lo interesante es el diálogo, porque el diálogo nos hace crecer en lo más profundo, en lo profundo de la persona. Con lo cual, toda la propiedad intelectual es para el diálogo. No solo que se crean a través del diálogo, sino que es para el diálogo. Esto es muy interesante. Para crear comunidad, si se quiere, esto hay algunos autores que lo dicen, no, esto es para crear comunidad. Sí, pero ¿cómo? A través del diálogo. A través del diálogo. Y esto es lo que hay que fomentar. A veces unos ponen acentos, no, lo que hay que fomentar es justamente la libertad de expresión. Pero si no hay nadie que escuche, ¿para qué fomentamos la libertad de expresión? O la creatividad. Y si no hay nadie que quiera escucharte y ver tus obras de arte, ¿para qué? Y otros dicen, no, hay que exhibir en el museo. Pero bueno, primero tienes que crear. En el fondo, lo que da cuenta de todo, de la libertad de expresión, del derecho al acceso a la información, del derecho a la cultura, a tener y a transmitirla, es el derecho al diálogo. Sin derecho al diálogo nada tiene sentido. Nada tiene sentido en la propiedad intelectual, en los derechos humanos relacionados con la libertad de expresión, entre otros. Lo cual, yo llego a la conclusión, debería de ser exactamente lo contrario. La norma general debería de ser esto. Todos los casos de fair use, de hecho, tienen que ver con el derecho al diálogo. El diálogo en la educación, a citar, a mostrar otros autores, el derecho
a que los fans de Star Trek, ese es un caso famoso, se vistan para conversar un poco entre ellos y también crear comunidad o a escribir historias, subhistorias de Star Trek. Si yo soy fan, ¿por qué me callan la boca y ya no puedo hablar de Star Trek u otras cosas? Con lo cual yo tengo derecho a desarrollar. Hay muchos casos, en un artículo lo tengo, se verán todos los casos de fair use, pero todos son derecho al diálogo, en el fondo, ¿no? Y la excepción debería de ser que haya ese poder de una persona cuando hay la expectativa de ganancia. Cuando hay expectativa de ganancia razonable, ahí se podría conceder el copyright. Esto para mí debería de ser el esquema. Hay que invertir un poco la norma general. Esto es lo que ha sucedido con ChatGPT. ChatGPT es una herramienta muy poderosa para poner en diálogo a muchas personas. ¿Cómo se debe regular? Entonces, aquí ya vienen las conclusiones. Desde esta perspectiva dialógica del derecho, más personal, ChatGPT, habría que concretar cada derecho. Por ejemplo, la originalidad de la obra, no podemos exigir una originalidad absoluta porque eso solo existe, es imposible. Solo Dios es original absoluto de todo. El resto copiamos cosas de aquí, de allá, de la naturaleza, de otros, etcétera. No se puede exigir una originalidad absoluta. Eh, una originalidad absolutamente individual que exija mucho esfuerzo, tampoco. Deberíamos de gradar la originalidad. Hay cosas que somos muy creativos, muy originales y deberían de protegerse más. Eso en cortos podría ser la respuesta. Y otras que menos originales, menos se protege, más se da posibilidad de que haya diálogo, que otras personas lo utilicen la misma invención. Voy un poco a la rápida a las conclusiones. La paternidad de las obras, y este es el gran pecado de ChatGPT. Él presenta todo como si fuera él el que tiene eso. Muchas veces está haciendo copy-paste, es un glorified tape recorder, una grabadora glorificada. Y lo que está haciendo es diciendo lo que otros dijeron, apropiándose, diciendo, bueno, yo te presento esto, estas son mis conclusiones. Hay otras inteligencias artificiales que sí muestran las fuentes. Si vemos todo desde la perspectiva del derecho al diálogo, en el diálogo uno tiene que saber con quién está hablando. ChatGPT facilita el diálogo con muchos autores, pero oculta con quién estás hablando. Y este para mí es el gran pecado de ChatGPT y lo que le va a ir mal en los juicios que ahorita está. No soy profeta, pero me parece que ese es el punto flojo. En cambio, el hecho de presentar hasta lo que decía John Grisham, hasta los caracteres más pequeños de sus novelas, bien, mientras no reproduzca la obra está muy bien, porque estás generando diálogo, permitiendo a la gran audiencia hablar con John Grisham y con otros autores de novelas, siempre y cuando no sea una copy-paste así burdo. Con lo cual es muy interesante, ¿no? Hay toda una teoría, no voy a darles la teoría de propiedad intelectual relacionada con las obras transformadas, que es compleja y es distinta en Canadá, en Estados Unidos, en Perú, en Ecuador es distinto, pero al menos podríamos tener como idea, mira, si esto fomenta el diálogo sin que tenga los mismos fines simplemente para dar a conocer, podría permitirse el fair use, el uso sin necesidad de licencia. ¿Es acaso ChatGPT un caso de fair use? Yo pienso, claro que sí, claro que sí, claro que sí, porque facilita el diálogo, facilita el diálogo. Pueden haber algunos casos previos que algo se ha dicho ya, por ejemplo, Google tiene que tener copia de todo el Internet en sus servidores
para facilitar la respuesta. ¿Se dan cuenta? Es copia, pero es una copia caché que hoy por hoy está muy admitida. Amazon tiene que tener una copia de todos los libros, o Google Books también, para si alguien está buscando algo, decir, mira, este libro contiene eso. Si no, sería imposible que ellos den los resultados. Y esto en todos los tribunales del mundo han ganado estas compañías diciendo, yo tengo derecho a la copia caché para facilitar a otros saber si hay ahí. Pues lo mismo, ChatGPT. Ellos tienen derecho a la copia caché para facilitar a otros decir, esto está aquí. Lo que ChatGPT no hace, que los otros servicios sí hacen, es decir, quién es el autor. Es la paternidad de la obra. Y ese es el punto débil. Y otros derechos, por ejemplo, el droit de suite, ¿no? Esto ya es muy técnico. Como vieron que Rembrandt, Van Gogh y otros más morían casi en la miseria o en la miseria. Gauguin, me parece, no estoy seguro, Gauguin no estoy seguro, no. Era Mondrian, yo no me acuerdo bien. Hay muchos de estos autores que ya en vida se vendían sus cuadros a millones de dólares y ellos estaban en la miseria. Entonces crearon un derecho los franceses que por cada reventa de ese cuadro, una parte, suite, es participación, tendrían una parte de la venta, que puede ser entre 2, 3, 6% de la venta, dependiendo de la legislación del país. Es muy interesante. Bueno, pues, ¿habrá derecho a eso con ChatGPT? Esto es muy interesante. Si ChatGPT está ganando millones de dólares, no es tan fácil la cosa, pero ¿tendrán derecho al droit de suite? Es la pregunta que hoy dejo para ustedes. Ese asunto es muy complejo, pero bueno, al menos hemos visto que el derecho al diálogo puede ayudarnos a solucionar esto, que de hecho tiene algunas respuestas para ver cómo lidiar con los casos de inteligencia artificial y los derechos de autor.